A ver, vamos a mencionar entonces primero eh, qué es una región plana, en primer lugar, para luego mencionar qué es el perímetro de una región plana. Bien, en primer lugar, decimos región plana. Es una porción, se dice, o una parte, también podemos decir, de un plano, ¿no? Limitado por una línea cerrada. Imagínense, por ejemplo, en este gráfico tenemos esta figura, es una región, por ejemplo, triangular. Es como, por ejemplo, si ustedes tienen, ¿no? Una hoja y con su tijera comienzan a cortar esta forma. Comienzan a hacer un corte, dibujan un triángulo en su hoja y comienzan a cortarlo. Entonces, cuando cortan la hoja y le dan esta forma, esa se llama región triangular. ¿Cuál es la diferencia entre un triángulo y una región triangular, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una región triangular y un triángulo? Bien, un triángulo solamente sería la línea nada más, el borde, sin considerar la parte sombreada. Imagínense ustedes, por ejemplo, si juntan sus tres lapiceros y le dan esta forma. Entonces, cuando tú juntas tus lapiceros, teniendo en cuenta esta forma, esa figura que se está dando es lo que llamas triángulo. Pero si a esos tres lapiceros que tú le has puesto esta forma, tú lo tapas o lo cubres con una hoja, entonces vas a tener esta figura ya así cerrada y sombreada, ¿no? Por decirlo así. Esa figura se llama región triangular. Entonces, por eso se dice que una región es parte de un plano que está limitado por una línea cerrada. En este caso, por la forma que tiene, la línea que lo bordea, está alrededor, se llama región triangular. En la segunda figura, la línea que está alrededor es de 4 lados, por eso se llama región cuadrangular. ¿Ya? Entonces, una región, vuelvo a repetir, es parte de un plano que está limitada por una línea cerrada. Por ejemplo, la mesa que de repente ustedes están apoyando su laptop o su computadora, por ejemplo, incluso su mismo celular, por ejemplo, es una región cuadrangular. En ese caso, obviamente, un caso particular sería de un rectángulo. Entonces, su nombre correcto se diría región rectangular. ¿Por qué región? Porque está cubierta, por decirlo así. Y rectangular, ¿por qué? Porque la forma que tiene es un rectángulo. En este caso, como es una figura de 4 lados de forma así al azar, se dice cuadrangular. Esa es la única diferencia. El otro, por ejemplo, se llama región pentagonal. ¿Por qué? Porque está limitado por una figura de 5 lados, que ya conocemos nosotros, se llama pentágono. Por eso, si está sombreado o cubierto, por decirlo así, se llama región pentagonal. Bien, tenemos otros tipos de regiones aquí. La región hexagonal, la región ovalada o elíptica y aquí la región circular o círculo. Eso es muy importante que recuerden, miren. eh, Círculo no es lo mismo que decir circunferencia, ¿ya? No es lo mismo. Aquí el círculo o también llamado región circular no es lo mismo que una circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? La circunferencia sería solamente lo que está alrededor, lo que está resaltado aquí, el contorno. Eso sería una circunferencia. Y el círculo viene a ser esa línea resaltada más todo lo que está dentro de ella. Es, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un anillo, por ejemplo, un anillo sería una circunferencia. Pero si yo tengo una moneda,
Una moneda sería un círculo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, una vez que yo ya sé qué es una región plana, entonces podemos mencionar que es un perímetro. El perímetro de una región plana es un número, un valor numérico, que va a tener una unidad de medida, dependiendo de la unidad que yo considero. Por ejemplo, podríamos tener lo siguiente. Veamos un ejemplo primero, ¿no? Dice, si el gramado de un parque tiene forma pentagonal, cuyos lados miden, me dicen ahí, 150, 200, 250, 180 y 320 metros. Dice. ¿Cuál es el perímetro del gramado, no? O sea, el pasto. Ah, ya. Entonces, veamos aquí cómo sería. Nos piden calcular, recuerda, el perímetro, nos dicen, del gramado. Para ello vamos a representar o vamos a dibujar el cual va a estar limitado por 5 lados, dice. Esas son sus medidas que nos dan. Ahí está. Este es el gramado y ahí están sus lados que miden 150, 200, 250, 180 y 320 metros. ¿Qué nos dice? El perímetro. Ya. El perímetro va a significar o va a representar la medida de toda la línea que bordea esta figura. O sea, en otras palabras, de forma práctica decimos, es la suma de todos los lados de la figura. Por eso es que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar justamente todos estos lados que están aquí, el cual vamos a representar como 2P. Recuerda, 2P va a significar o va a representar la palabra perímetro. O sea, si tú no quieres escribir la palabra perímetro, colocas 2P y eso te va a indicar perímetro. Por eso que aquí observa dice 2P, o sea, perímetro. Y sería igual a la suma de todos los lados que tiene la figura. Ah, ya. Si tú sumas todos ellos te va a dar justamente esto, ¿no? 1100. Recuerda, las unidades en este caso estaban en metros, entonces al final colocamos las unidades. El perímetro de esta parte del gramado mide 1100 metros, nada más. ¿Sí? Eso sería. Si el gramado hubiera estado en centímetros, las unidades saldrían en centímetros, obviamente, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Bien, entonces ya sabes, el perímetro representa el valor o la medida de la longitud de la línea que está alrededor de la figura, ¿no? Eso es el perímetro. Es un número. Ahora, de aquí, sabiendo bien qué es el perímetro, que todavía vamos a continuar haciendo más ejercicios, obviamente, de ahí vamos a pasar al tema de áreas. En el tema de áreas, ahí vamos a observar que el área también es la medida, pero ya no de la línea, sino de toda la superficie que está aquí encerrada. Y ahí las unidades vamos a colocarlos al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero estamos haciendo perímetro primero para saber qué es el perímetro y luego vamos a pasar al área. Donde en el área vas a darte cuenta que las unidades ahí van a estar elevadas al cuadrado. Mientras que en el caso del perímetro no. ¿Por qué? Porque solamente es línea nada más la que estamos sumando. ¿Ya? Entonces, eso vamos a tener en cuenta. Eso lo vamos a, obviamente, a explicar en las próximas clases todavía, el tema de área. Ahorita primero vamos a concentrarnos en lo que es el perímetro. Muy bien, dicho esto, una pequeña observación. Ahí está. Ahí para que quede bien claro lo que estamos diciendo. Dice, el perímetro de una región plana es la línea cerrada que lo limita, ¿no? Esta línea, solamente la línea. ¿Ya? Este es el perímetro. Solamente el borde. Eso va a representar el perímetro, ¿no? Listo. Entonces ya
Una vez entendido qué es el perímetro, veamos lo siguiente. De forma general, vamos a decir esto. La longitud del perímetro es igual a la suma de las longitudes de los lados. De forma ahí práctica vamos a hacer esto. Observamos este dibujito, de he puesto letras nada más. Si a mí me dicen el perímetro de esta figura, ¿eso qué significa? Que el perímetro sería justamente la suma de A, B, C, D, E, F y G. Recuerda que 2P significa perímetro. ¿Estamos de acuerdo? Significa que 2P significa perímetro. Y A, B, C, D, E, F, G es la longitud de cada uno de esos lados, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Eso hay que tener en cuenta. A ver, sigamos. Ejemplo. Dice, calcule el perímetro de la región plana mostrada. Ahí está. Esa es la región plana mostrada. Cuando yo digo región es porque justamente está sombreadito, ¿no? Eso da la idea de una región. Ya, en este caso, el perímetro, entonces, de forma práctica, ¿qué estamos diciendo? El perímetro va a representar, en este caso, 2P, la longitud del perímetro. Entonces, si el perímetro viene a ser todo este borde, entonces sumo 8, 9, 12, 6 y 27 y eso me daría justamente el perímetro. Ahí está. Solamente debes tener cuidado a la hora de sumar, no equivocarse en la suma de ellos. ¿Ya? No equivocarse en la suma de estos, nada más. A ver, algunas figuras que ya seguramente ustedes van a recordar de aquí lo que voy a mencionar, algunas figuras conocidas para ustedes. Triángulo, por ejemplo. Ahí está. ¿Qué sucede si el triángulo, por ejemplo, tiene los tres lados iguales? Entonces el perímetro sería 3 veces la misma letra. Si esa figura es de 4 lados iguales, entonces el perímetro sería 4 veces la letra que está aquí. ¿Ya? Entonces eso vamos a tener en cuenta. Ahora, puede ser también esto. Si yo tengo, por ejemplo, esta figura de 5 lados iguales, el perímetro sería 5 veces la longitud de ese lado. Recuerda que cuando yo digo regular, y eso lo hemos visto en el tema de polígono justamente, un polígono regular, recuerda, era aquel polígono cuyos lados eran todos iguales y también sus ángulos eran iguales. Pero en este caso, solamente me va a interesar los lados, ¿no? Por el momento. Ahí está. Tenemos aquí uno de 6 y así, ¿no? Podemos seguir aumentando, ¿no? Podemos seguir aumentando también. Bien, ese es de forma general, ¿sí? De forma general. Muy bien. Una vez entonces que ya sabes qué es el perímetro y cómo lo vas a obtener, recuerda que es solamente sumar todos los lados, entonces veamos los ejercicios, cómo se puede utilizar. Ejercicio número 1. Dice, calcula el perímetro de un campo deportivo cuyas dimensiones son 70 metros y 170 metros. A ver, un campo deportivo, en este caso una cancha de fútbol, por ejemplo, ¿qué forma tiene? Recuerda, tiene la forma de un rectángulo, ¿cierto? La forma de un rectángulo. Entonces, voy a representar este campo deportivo de una forma rectangular. Ojo, no un cuadrado, sino de forma rectangular. Y sus dimensiones nos dice que van a ser 70 y 120. Eso voy a tener muy en cuenta. ¿Eh? Ahí está. Ahí tenemos entonces, en este caso, nuestro
campo deportivo de forma rectangular, 120 metros de largo y 70 metros de ancho. Listo. ¿Qué es lo que nos pide? Recuerda, nos pide el perímetro. El perímetro, recuerda, sería la suma de los lados. Y como es un rectángulo, no te olvides, si él es 120, él también debe ser 120. Obviamente en metros, ¿cierto? En metros. Y acá también, ¿cierto? Si él es 70, aquí también tiene que ser 70. Y las unidades, obviamente, es en metros. Ya está. Ahí está, ¿no? Correcto, muy bien. Y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces solamente va a estar a consumar los lados o de forma práctica, ¿no? Algunos dicen, profe, fácil, yo lo sumo estos dos nada más y luego le multiplico por 2, porque se repiten pues 2 veces, ¿no? Claro, también puede ser así, no hay problema, igual va a salir, ¿ya? Igual va a salir, no te preocupes, igual sale. Listo, siguiente, a ver, ejercicio. Dice, calcula el perímetro de la región mostrada. Ya, a ver, lo primero que tienes que observar es que es un triángulo rectángulo. Segundo, tienes los dos catetos ya conocidos. Si tú quieres el perímetro, te está faltando solamente la hipotenusa. Correcto, muy bien. Profe, ¿y cómo calculo la hipotenusa? Ajá, por algo hemos hecho ya el tema de triángulos, pues, ¿no? Este es un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, tienes que recordar, se puede utilizar el teorema de, si tienes dos catetos, puedes utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Teorema de Pitágoras, correcto. Ajá. Ahora, recuerda, el teorema de Pitágoras, este es el cateto y este es el cateto. Es la suma de cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora, alguno del profe, yo me acuerdo de ese triángulo, ya ese triángulo me lo conozco ya. Claro, algunos ya seguramente se acuerdan. Es un triángulo notable, el cual ya hemos hecho antes. Si no te acuerdas, le aplicas Pitágoras. Si te acuerdas, mejor, sale un número conocido. Eso va a depender de ustedes cómo están repasando también, ¿no? Si ustedes están repasando, se va a acordar más rápido. A ver, veamos. Ahí está. Aquí hemos utilizado Pitágoras para que obtengas el valor de x, que obviamente te sale 100. Listo. Si ya tienes este lado que vale 100, ahora sí ya puedes saber cuánto es la hipotenusa. Entonces, el perímetro 60, 80 y más x que vale 100, que es la hipotenusa obviamente. Y con eso obtienes el resultado. El perímetro sería justamente 250. O perdón, 240. Listo, ¿ves? Ahora de repente, profe, yo me acordaba más fácil. Él es 3 por 20, 4 por 20. Claro, también. 3, 4, 5. 3 por 20, 60. 4 por 20, 80. 5 por 20, 100. Ahí está, igualito. Claro. Eso ya depende de ustedes cómo están practicando para que rápidamente se dan cuenta, ¿no? Muy bien. Pregunta número 2. Ya está resuelta entonces. Pasamos a la pregunta número 3. Listo. En la pregunta 3 dice, determina el perímetro de la región mostrada. Ahí está la región mostrada. Lo que he hecho es, como esta parte yo no sé cuánto vale, cuidado, no decir, profe, la mitad de 23. No, 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 no se sabe. Tú no sabes cuánto es esa parte de arriba. Entonces no puede decir que es la mitad. Tener cuidado con esa parte, ¿ya? No se vayan a confundir. Lo que sí puedes hacer es, como puedes observar en el dibujo, se ha colocado algunas letras. A, B, C, D, las letras que faltan. Pero, debes darte cuenta de lo siguiente. El perímetro sería la suma 15
más A, más B, más C, más D y más 23. Eso sería tu perímetro. Ahora, tenemos 23 más 15, 38. Luego tienes A, B, C y D. Profe, ¿y eso de dónde saco? Ah, ya. Eso lo vas a obtener de la siguiente manera. Lo que vamos a observar es ahora lo siguiente. Imagínate por un momento nada más que este hubiera estado completo, o sea, hubiera estado cerrado. Imagínate por un momento nada más que él hubiera estado así cerrado. Ahí está. Entonces, esta partecita de arriba sería un rectángulo, ¿no? Ya, solamente he dicho, imagínense que hubiera estado cerrado. ¿Y eso por qué? Porque este lado que está aquí abajo, que mide C, pasaría acá arriba. Y este ladito de aquí, que está como B, pasaría acá a su costadito. Ahí está. Ah, ya, profe. Y ahora observando la figura grande, sigue siendo un rectángulo. Y tú sabes que en un rectángulo, los lados que están frente a frente son iguales. ¿Eso qué quiere decir, profe? Eso quiere decir que vas a tener el valor de A, C y BD. A más C, lo de arriba, será igual a 23. Mientras que B más D, el del costado, será igual a 15. ¿Ya ves? Para otros problemas ya tú lo vas a hacer directo ya. Cuando tú veas así como un escalón, tipo una escalera, algo así, entonces esta parte más esta parte es igual a la parte de abajo. Esta parte del costado más la otra parte del costado es igual a toda la parte del costado. Esa es una forma práctica de verlo. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra? Así, completando. ¿Ah? Entonces ya Pero, está. Facilito, facilito. Ahí está. Solamente reemplacé. ¿Qué he reemplazado? A más C le puse 23 y al B más D le puse el 15. Luego, ¿qué he hecho? He sumado 38 más 23 y más el 15. Y la suma de ellos me está dando 76. Como recuerda, estaba en centímetros, entonces por eso al final le pongo las unidades 76 centímetros, ¿no? No te olvides. Las unidades lo puedes poner al final, no te preocupes. Listo, y esa sería la respuesta. A ver, en la siguiente preguntita, dice calcula el perímetro de la región limitada por un triángulo rectángulo cuya suma y diferencia de longitudes de los catetos es 17 y 7, respectivamente. A ver, ¿qué significa esto? Dice bien claro, triángulo rectángulo. Dice suma y diferencia de longitudes de los catetos. No te está diciendo que el cateto mide 17 y el otro 7. Eso no te está diciendo. Por si acaso, no vayan a cometer el error. Ah, profe, el cateto mide 17 y el otro mide 7. No, no, no. Dice, cuya suma es 17. Y luego dice, diferencia mide 7. Que eso es diferente, ¿ya? No es lo mismo. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observe el triangulito. Ahí está. A y B son los catetos. C es la hipotenusa. El perímetro sería la suma de los tres. A, B, C. Según el dato que nos dice que la suma de catetos, ¿sí? Catetos. Ah, ya, o sea, A más B sería ¿cuánto? 17. Y la diferencia, ¿cuánto tiene que ser? 7. Entonces, A menos B debe ser 7. ¿Ves? Ahí está. Listo. ¿Cómo vamos a resolver eso? Fácil. Vamos a sumar las dos ecuaciones, por ejemplo, y cuando tú sumas las dos ecuaciones se va a cancelar el B, positivo o negativo. Vas a tener 2A igual a 17 más 7, eso es 24, recuerdo. Entonces 2A es igual a 24. Quiere decir que A vale 12. Y B, mira, si A va a salirte 12 o te salió 12, el B tiene que ser 5, porque 12 más 5 va a ser 17.
7. ¿Ves? Entonces B vale 5. ¿Te das cuenta? Así de sencillo se hace. Muy bien. Ya tienes el A 12. Ya tienes el B 5. Profe, falta el C. Claro. ¿Cómo vas? 13. Correcto, muy bien. Profe, ¿cómo lo sacó tan rápido? Fácil. Si te acuerdas, es un triángulo que ya hemos trabajado antes. Si no te acuerdas, le aplicas Pitágoras. No te preocupes, le aplicas Pitágoras. Ahí está. Por Pitágoras, C es la hipotenusa, ¿ves? 2 es cateto, 5 es cateto. Y sacas el valor de C, que vale 3. Listo, ya tienes C, ya tienes A, ya tienes B. Ahora solamente sumamos, nada más. Recuerda, 2P significa perímetro. No vayas a estar multiplicándole por 2 aquí, por si acaso. 30. Claro, si tú sumas, da 30 metros, ¿no? 15 más 12 más 5. Ya está. Y esa sería la respuesta. Listo. Como ven, no es muy complicado, jóvenes, bastante sencillo para tener en cuenta en este detalle, ¿no? Tener en cuenta en este detalle. Listo. A ver, una observación más antes que me olvide aquí. En un problema futuro, ya cuando se te vea de repente, cuando tengas así como si fuera una gradita o una escalerita, un método práctico, ojo, un método práctico, si está así, ojo, así como una escalerita, porque hay problemas donde por acá dentro aparece un corte, ya, ahí no. Así, cuando está tipo una escalerita. Método práctico. Sumas estos dos de aquí y le multiplicas por 2. ¿Ya? Método práctico. Sumas él con él y le multiplicas por 2. ¿Puedes comprobarlo? No hay problema. Si tú sumas 23 más 15, eso te da 38. Y si le multiplicas por 2, eso te va a dar 76, que es justamente la respuesta que hemos tenido. ¿Ya? Por si acaso. Es una pequeña observación que te puede ayudar en otros problemas. Ojo, parecidos a él. ¿Ya? Listo. Siguiente problemita. Ahí está. Problema 5. Dice, relaciona correctamente. Dice, relaciona correctamente. A ver. ¿Cómo sería ahí? Vamos a relacionar. 1 con C. A ver. Ahí están los tres dibujos, ¿no? Para ir relacionando. El primero. ¿Cuánto sería el primero? Su perímetro. 2. 22. 22. 22. Ya está, 22. El segundo, ¿cuánto es? 26. 26. 26, ya Y el está. tercero es el 4. 24. 24, ya está. Listo, entonces sería, a ver, ¿quién sería? Este es el 1, este es 2 y este es 3, ¿no? Listo. Es Sí. la letra E. 1 con C. Sí, ¿no? 1 con C. El 2 con quién sería? 2A. 2A, correcto. Y el 3 sería, 3B. así es, el La 3. E, profesor. Correcto. Ya está muy bien. 1C, 2B. Uy, le he puesto al revés acá, creo. Aquí es 3B y aquí solamente es 2A, ¿no? Le he puesto al revés. No hay problema, lo borramos. Listo, ahora sí. A ver, siguiente problema. Dice, calcule el perímetro de la región pentagonal, cuyas longitudes de su lado son raíz de 3, raíz de 5, raíz de 12, raíz de 20 y 6. A ver, ¿cómo sería esto? Todos están con raíces. No se preocupen, cuando están con raíces no se preocupen.
Solo tienes que saber sumar raíces, nada más. Ahí está. Mira. El raíz de 3 no puedo hacer nada. Queda. El raíz de 5 tampoco puedo hacer nada. Pero el raíz de 12 sí. Recuerda que el raíz de 12, raíz cuadrada de 12, es 4 por 3. ¿Sí? Recuerda que el raíz de 12 es 4 por 3. 2 raíz de 3. Claro, pues. Entonces, como él es 4 por 3, de ahí sale justamente este, ¿no? 2 raíz de 3. Ahora el 20 es 4 por 5. 2 raíz de 5. Claro, y como es raíz cuadrada, entonces de ahí sale esto, pues, ¿no? Bueno, el 6 no pasa nada, pues, ¿no? Queda igualito. Listo. ¿Ya está? El perímetro solamente sería sumar estos de acá, ¿sí? Ahora, profe, ¿y dónde salió el 3 raíz de 3? Obviamente ya lo estoy sumando, sino 2 raíz de 3 más raíz de 3, 3 raíz de 3. Raíz de 5 más 2 raíz de 5, 3 raíz de 5. Y el 6 está quedando solito. Entonces, al final lo que yo puedo hacer es factorizar el número 3, porque todos ellos tienen el número 3. ¿Ya? Entonces lo que he hecho es aquí factorizar el número 3. Sacamos 3, queda raíz de 3. Sacamos 3, queda raíz de 5. Sacamos 3 y queda el número 2. ¿Sí? Queda el número 2. Y obviamente debe estar en centímetros, ¿no? En centímetros, no te olvides. Listo, y esa sería la solución de la pregunta. A ver, en esta pregunta, ¿qué dice? Calcule el perímetro de la región limitada por un triángulo rectángulo cuyas longitudes de los lados mayores. Dice triángulo rectángulo, ojo, si es un triángulo rectángulo, como dice lados mayores, ¿quiénes son los lados mayores? Para empezar, el lado más grande es la hipotenusa. Entonces, 17 debe ser la hipotenusa, no hay otra. Y 15, profe, tendrá que ser un cateto. ¿Qué está faltando? Otro cateto. Listo. Este cateto no se conoce. ¿Qué le aplicamos? Teorema de Pitágoras. Ya, a ver, tú que eres bien rápido. ¿Cuánto sería Pitágoras? Es conocido. 17 al cuadrado, 281. 15 al cuadrado, 225. 281 menos 225, ¿cuánto es? Ah, bastante están ayudando, ¿ah? Ayuden, pues ayuden. 8. Claro, te vale 8. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? Dice perímetro. 2P 15 más 17 o más, como quieras ponerlo, igualito va a ser, porque vamos a sumar al final. 38. 40. A ver, ¿cómo es eso? Tiene que haber una sola 40. respuesta nada más. 40. 40, profesor. Claro, muy bien. 40, ya está. Listo. Centímetros. Correcto. Listo. Pregunta 8, mira, ve. En la pregunta 8 dice, calcule el perímetro de la figura. O de la región mostrada. Ya, mira, ve, igualito. Mira. L es 12. Aquí yo le pongo una letrita. Aquí le pongo una letrita más. Aquí le pongo una letrita más. Y aquí le pongo una letrita más. Si te das cuenta, aquí te puedes poner X si quieres, sin problema. Y aquí le pones Y. Si te das cuenta, el perímetro sería solamente la línea, ojo, la línea de morado. La línea de morado. Ahora, profe, pero esa línea no conozco esta parte. ¿Cómo que no se conoce esta línea de acá? Sí se conoce de acá. Toda esta línea, X y B. ¿Cuánto vale X más B? 12. 12. Correcto. ¿Cuánto vale B más Y? 12. 12 también. Ah, ya, esto está fácil, pues, porque esta letra, por ejemplo, es la misma que esta acá. Entonces vale 7. Profe, y este 7 es lo mismo que esta aquí. Esta letrita que no le he puesto, le pongo T y con esta letrita. Al final, profe, entonces el perímetro, ¿qué sería?
la suma de él más él es esto más esto. O sea, mejor dicho, sumo 12 más 7, 12 más 7, y le multiplico por cuánto? Por 2. ¿Y eso qué me está dando? Toda la línea de morado que está aquí. Este de aquí, que está de forma horizontal, el rectangulito de forma horizontal. Y el otro rectangulito que está cruzándolo, así, el que está cruzándolo, sería lo mismo por coincidencia, porque también tiene 12 y 7. Ah, ya, entonces sería otra vez 2 veces 12 más 7. Listo. ¿Eso quién es? Mi perímetro. Ya, a ver, tú que eres bien rápido multiplicando. ¿Cuánto sale? 12 más 7 es 19, pues, ¿no? 19 por 2 sería 38. 74. 76. Claro, 76. ahí está. ¿En qué unidad estamos? En metros. En metros, profesor. Listo, ahí está. Esa es la respuesta, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahí están tus problemitas de tarea. Antes que termine, escriban presente, por favor. ¿Esta clase va a venir en el examen? Escriban presente, por favor, para su asistencia. Claro que sí, este viene en el examen también. Y el lunes todavía tenemos clase. Escriban presente, por favor, El lunes, para su profesor. asistencia. El lunes hay clase, claro que sí. ¿Cómo que? Yo pensé el 28. Profesor, ¿esta clase de mayo o de dónde? Esta clase es de julio, muchachos. Estamos continuando nomás. Ah, Listo, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Ahí nos vamos a quedar. Si ya escribieron presente, entonces estamos No, muy bien. profe. Cuídense, provecho profesor, con el almuerzo. cuídese. Hasta luego, Hasta cuídense. el lunes. Exacto, hasta el lunes. Exacto, tienes razón. Hasta el lunes. Chao. Hasta luego, cuídense. Esto lo voy a subir a Classroom, no se olviden, esto lo voy a subir. Uy, ya, ¡Ah!